de regreso en Encendidos, Mabel Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Encantados de poder acompañarlos en estas mañanas de pandemia. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién prende la radio, en la primera parte estábamos comentando un estudio que acaba de ser publicado en lo que se llama prepublicación en el Internet. Es un estudio científico hecho por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, se llama el IETSI, que pertenece a eSalud, quienes han descubierto algo muy preocupante, señora, que si un paciente ingresa al hospital con una enfermedad leve e inicia tratamiento, ya sea con acitromicina, ya sea con ivermectina, ya sea con hidroxicloroquina, en combinación o solas, estas personas van a tener riesgos importantes en su salud. El grupo concluye en que las personas que recibieron la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina tuvieron 84% más posibilidades de morir. Entonces es un estudio preocupante que llama la atención. Ha sido bien hecho, es un estudio que se ha hecho con una tecnología de inteligencia artificial, está muy bien escrito. Pero como comentábamos, Mabel, Mauricio, la señora Fiorella Molinelli, la presidenta de eSalud, cuando recibe este reporte, en vez de decir, a ver, que paren todas estas medicinas porque este es asunto de vida o muerte. Acá estamos haciendo daño a los pacientes si seguimos dando esta medicina, aclaremos esto. No, ¿qué es lo que hace? Despide a la jefa que ha hecho el estudio. Y ahora hace un rato cuando se le pregunta, señora Molinelli, que por qué, es que esos son cargos de confianza. Escuchemos el audio que tenemos allí, por favor. Esa es una muy buena pregunta porque me permite aclarar. Ustedes saben que son cargos de confianza. Yo hace unos meses atrás había invitado a personalidades que ustedes conocen, Gisela Orjeda, que ha sido presidenta de Concitec, a Edward Málaga, les ofrecí esa posición. Son gente técnica. Yo soy una tecnócrata de carrera, vengo de organismos reguladores, he escrito libros. Y lo que me gusta es la rigurosidad científica. No podemos confundir a la población, siempre tenemos que trabajar diciendo la verdad, pero sobre todo, yo soy profesora de tesis en la Católica. Cuando uno enseña, tú tienes que decir cuál es tu marco metodológico, cómo defines tu muestra, cómo defines tu población. Tiene que haber rigurosidad. Y ese es un tema que yo exijo mucho porque soy técnica de carrera. Y entonces, por eso ahora está Cecilia Bedoya, que si ustedes revisan su currículum, es una profesional con un muy buen currículum y siempre estamos buscando de tener a los mejores talentos. Siempre para mejorar, son cargos de confianza. ¿La Patricia Pimentel no tenía rigurosidad científica, como está mencionando usted? Yo creo que necesitamos trabajar más abiertos hacia la ciencia, tener mucho más rigurosidad científica y trabajar siempre con criterios transparentes de metodología que no confundan a la población. Y yo creo que ustedes pueden complementar eso preguntándole al colegio médico, preguntándole... Doctora, una última pregunta. Pues bueno, ahí está. Y bueno, acá tengo frente a mí el estudio. Tiene una introducción. Tiene aquí métodos, diseño del estudio y población, estrategias de tratamiento. Tiene inicio, finalización del seguimiento, resultados, estrategia para emular la asignación aleatoria del estudio de inteligencia artificial. Tiene la sección de análisis estadístico, de ética. Tiene los resultados, seguimiento y resultados, tiene todo lo que un estudio científico debe tener. Aquí hay algo raro, Mabel, Mauricio, y esto la verdad que preocupa mucho porque es un asunto de vida o muerte, es un asunto que demuestra que si seguimos con estas medicinas, la gente puede sufrir y puede morir. Doctor, algunas preguntas para que las personas la tengan más en claro. Este es un estudio que usted tiene entre sus manos. Yo acá también lo tengo y está a disposición de la comunidad científica. Es decir, no es un documento que esté oculto y si hay algún tipo de crítica desde el punto de vista científico, pues eso ya hubiese saltado y mi impresión por lo que he estado leyendo en los últimos días es que la comunidad científica no le ha puesto peros a este rigor o esta falta de rigor al que apela la señora Molinelli. Correcto, eso es muy cierto. E invitemos al doctor Juan Carlos Celis al diálogo. Mabel, él es médico infectólogo, está en Iquitos. Le doy la bienvenida. Doctor Celis, buenos días, gusto de saludarlo.
Doctor Huerta, gracias. Mabel, Mauricio, gracias por la invitación. De frente, como dicen los dermatólogos, al grano, doctor. ¿Qué opina de este estudio? ¿Qué le preocupa? Muy indignado, primero, doctor, por las palabras de la señora Molinelli. Este es un estudio que refuerza lo que nosotros venimos diciendo en Iquitos hace bastante tiempo. A fines de mayo ya decíamos lo siguiente: estos medicamentos que estamos usando no solamente no funcionan, sino que nos confunden y hasta empeoran a los pacientes. Muchos estudios internacionales ya han dicho eso. Y este estudio del IEPSI es el estudio más grande en reclutar pacientes, más de 5.000 en toda América Latina. No es cualquier estudio. Correcto. Que dice exactamente lo mismo que están diciendo otros estudios, incluso más rigurosos, como ensayos clínicos sobre la hidroxicloroquina y la citromicina. Cuestionar eso a nivel de decir que este es un cargo de confianza y que hay que ponerle más rigor, realmente me indigna, porque como bien dicen ustedes, aquí están vidas. No estamos jugando el capricho de la señora Molinelli o cualquier otra cosa. Exacto. Ahora quiero aclararle a nuestros oyentes, gracias doctor Mabel, Mauricio, que la doctora Pimentel en una resolución directoral que la cesa del cargo, han puesto un acápite número 2, que es increíble, que prácticamente dicen, si usted abre la boca, en cualquier momento, usted va a tener penas máximas. La han amenazado y por eso que ella no puede estar hablando. Es terrible. Esto es terrible. Doctor Celis, entonces, solamente para que nuestros oyentes entiendan, usted en este momento, hoy día, 12 de octubre, le diría a las personas, a los peruanos que nos están escuchando y a los colegas médicos que dejen de usar esta combinación de hidroxicloroquina con acitromicina? Correcto, doctor. Eso es lo que nosotros hacemos desde fines de mayo en el Hospital Regional de Loreto. Estos medicamentos, antes decíamos, muy probablemente empeoren al paciente. Ahora con este estudio que es peruano, el más grande de Latinoamérica, juntando tantos pacientes que han usado estas medicinas, podemos decir que efectivamente esas medicinas no solamente no sirven, sino que podrían estar a usted empujándole hacia la UCI, empujándole a la muerte. Y eso hay que tenerlo bien claro, no solamente con este estudio, ojo, porque no es solamente este estudio. Hay muchos estudios que ya dicen exactamente lo mismo, pero este estudio es peruano y ha sido hecho por gente seria. Y esto, como dicen ustedes, cuesta vidas. No es justo que esto no se tome en serio. Ahora, yo estoy seguro que si entrevistamos en este momento a la doctora Mazzetti nos diría, miren señores, yo lo que hago es seguir las indicaciones de mi grupo de expertos. ¿Usted sabe de alguna normativa en la que ya estos medicamentos han sido retirados del MINSA como prometió la doctora Mazzetti o todavía no hay normativa al respecto, doctor? No hay una norma todavía, doctor. Sé que ya están en plan de retirarlo, pero la doctora Mazzetti... O sea que ellos hacen un plan y lo hacen, ¿y cuándo sale la norma? Claro, y mientras tanto la gente se sigue automedicando, los médicos lo siguen recetando con medicamentos que no funcionan, ¿no? Adelante, Mabel. Sí, no, doctor, sí, tengo que dar una información importante que llega desde Cusco. Mi duda era si nos quedábamos con el doctor Celis. Yo pensaría que sí, porque hay muchas dudas todavía al respecto. Al doctor Celis que se quede con nosotros. Por favor, que no se espere. Pero antes, desde Cusco, la Corte Suprema ha absuelto a Víctor Boluarte, que era el alcalde de este distrito, y está ordenando que se le reponga en el cargo. Recordemos que Romy Infantas era la alcaldesa hasta el momento, una joven de 25 años. Noemí Mamani nos tiene la información. Muchas gracias, Mabel. En directo, la Corte Suprema de Justicia ha absuelto a Víctor Boluarte Medina del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, hecho que lo había alejado de la alcaldía de Cusco por tener una sentencia fundada en segunda instancia. La lectura de sentencia concluyó hace instantes y fue leída por el juez supremo César San Martín. En esta se dispone que se absuelva a Víctor Boluarte Medina y demás acusados, borrando además los antecedentes penales en su contra. Boluarte fue sentenciado en segunda instancia en Cusco por la desaparición de dinero cuando era decano del Colegio de Abogados de esta ciudad.
Con esta decisión, Boluarte retornará a la alcaldía de Cusco. Sin embargo, esto no será automático. Se deben esperar las notificaciones de la Corte Suprema, así como la lectura completa de la sentencia. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones debe restituir la credencial al alcalde provincial. Recordemos que Víctor Boluarte fue suspendido del cargo en diciembre del 2019. Fue sucedido por Ricardo Valderrama, quien falleció tras contagiarse con la COVID-19. Luego asumió el cargo Romy Infanta Soto, quien se desempeña hasta el momento en el cargo. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchísimas gracias, Noemí. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a retomar este caso tan importante sobre estos estudios realizados que demuestran que el uso de ivermectina, hidroxicloroquina y acitromicina o sus combinaciones no solamente no brindan efectos beneficiosos, sino que se ha hecho la evaluación en un estudio científico que el doctor Huerta ya nos ha explicado. Hay personas que han fallecido. Es un caso muy grave por el que han destituido a la directora del centro que realizó este estudio de salud. Vamos a regresar también con el doctor Juan Carlos Celis y continuamos con el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Loreto conversando sobre este tema. Huertas, Mauricio Fernandini, quien les habla el doctor Elmer Huerta. Estamos encendidos y estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de Iquitos. Si usted recién prende la radio, señor, ha sucedido algo que merece muchísima atención de todos nosotros. Se ha publicado un estudio científico muy bien hecho, que la comunidad científica no lo ha rechazado, en realidad lo único que lo ha rechazado es la presidenta de Salud, en la cual se dice que cuando los pacientes con COVID leve entran al hospital, si reciben ivermectina sola, si reciben hidroxicloroquina sola, si reciben hidroxicloroquina más acitromicina, que son las combinaciones que usan muchísima gente en el Perú, los pacientes no solamente no mejoran, sino que se complican más, pueden necesitar más oxígeno, pueden llegar más a la UCI y pueden fallecer en mayor porcentaje. Sobre todo esta combinación de hidroxicloroquina y acitromicina eleva la mortalidad en 84%. Doctor Celis, muy brevemente, describa el estudio en su rigurosidad científica para nuestros oyentes. Claro. Doctor, es un estudio, primero es observacional. Se refiere a que ha agarrado data que ya ha sido hecha en base a historias clínicas que tiene de salud. Y ha juntado una enorme cantidad de pacientes, el más grande reportado en América Latina hasta ahora, más de 5.600 pacientes. Y estos pacientes han sido divididos en fases, o en grupos, mejor dicho, y lo han comparado con un grupo control que decimos que no ha usado ninguno de estos medicamentos. Eso es importante recalcar, porque hay gente que siempre está arguyendo de que la hidroxicloroquina no trabaja sola, trabaja con acitromicina, decían, acuérdense al comienzo. Claro. O hay gente que dice, no, la ivermectina sola, o la acitromicina sola. Y entonces es tan riguroso este trabajo que se ha tomado la molestia de dividir, por eso este trabajo es tan importante, de dividir a grupos de personas que han tomado solamente hidroxicloroquina. Gente que ha tomado solamente hidroxicloroquina con acitromicina. Gente que ha tomado ivermectina y por último gente que no ha tomado ningún medicamento. Y los ha empezado a comparar haciendo análisis de diferentes tipos. Y eso es muy importante, porque no es solamente que suman y restan, sino que ven cómo va la evolución de ese grupo de pacientes. Exacto. Y el grupo más importante, que creo yo la conclusión de acá, que justamente contradice lo que el grupo de expertos del Ministerio de Salud insiste, en decir que no, que en el grupo de leves, si uno le da tratamiento, ese grupo va a ir mejor. No hay que darle tarde, dicen ellos. Hay que darle más temprano. Y este grupo de leves que fueron hospitalizados recibieron este medicamento de hidroxicloroquina con acitromicina. Y es una de las peores conclusiones para mí. Me refiero en el sentido de que va peor para el paciente decir que aumenta en 84% la probabilidad de morir. O sea, eso realmente es importante, porque de ahí de esas conclusiones se reflejan en la realidad que nosotros todo el tiempo insistimos. Exacto. Aquí lo que vimos fue... Sí.
Sí, entiendo. Ustedes estuvieron hace tiempo mencionando esto, que ya debía parar. Es más, la ministra de Salud hace 2 semanas ha dicho que ya esto debería parar, pero usted mismo nos ha dicho que la norma no ha sido publicada. O sea, de boca para afuera han dicho, sí, ya debe parar, pero no hay ningún papel que lo diga, por lo tanto, los médicos lo siguen recetando. Doctor, pero si nosotros le preguntáramos, estoy seguro, hoy día a la ministra de Salud, señora, esto, mire, ella va a decir, bueno, yo sigo la indicación de los expertos. ¿Qué pasa con los expertos, doctor? O sea, ¿por qué insisten en esto? Doctor, en el grupo de expertos, y lo digo porque nosotros también hay infectólogos metidos ahí en el comité de expertos, hay una división. Y eso tengo que decirlo también bien claro. Los médicos también estamos divididos. Hay un grupo de médicos en el Ministerio de Salud que hacen de expertos, que están decididos a mantener ivermectina e hidroxicloroquina el mayor tiempo posible. Y esto no puede ser. ¿Por qué, doctor Celis? ¿Por qué, doctor? Yo quisiera especular sobre eso, porque más allá no se puede decir. Aquí tenemos medicamentos que ya claramente se puede decir que son parte responsable de que nosotros estemos en el primer lugar de fallecidos en el mundo. Y un grupo de personas se resiste a abandonar estos medicamentos. Posibilidades puede haber muchas, y estoy seguro que ustedes también lo piensan, pero quieren que yo lo diga. Porque hay personas comprometidas con enormes compras, millones de soles en compras de medicamentos que tendrían que parar, y ellos seguramente tendrían que justificar ante cualquier organismo de control de por qué tomaron decisiones de compra cuando el IEPSI decía en julio de que esos medicamentos en la literatura no soportan mayor compra de medicamentos. Doctor Celis, permítame una pregunta. Y lo que hace Molina es sacar a la señora de IEPSI, qué barbaridad. Ajá. Doctor, sigue Mauricio, disculpa. Gracias, doctor Huerta. Mabel, si me permiten. Doctor Celis, yo recuerdo las comunicaciones que ha tenido con Encendidos en varias oportunidades, pero no me acuerdo la fecha en la que usted empieza a alertar, en base a su observación, que los pacientes que recibían ivermectina e hidroxicloroquina aceleraban su paso a cuidados intensivos con desenlace de muerte. Yo recuerdo que en varias oportunidades usted le pedía a todo el país que dejen de usar ivermectina. Y nuestra preocupación era que en el kit de emergencia que se repartía en todos los hogares se incluía ivermectina. ¿Usted podría hacer un esfuerzo y tener un aproximado en su observación cuándo empieza a haber este desenlace en los pacientes? ¿En qué mes? ¿En hijitos? Yo lo tengo eso bien claro, Mauricio. ¿En qué mes? Nosotros empezamos a usar estos medicamentos a fines de marzo, cuando tuvimos el primer fallecido. Empezamos a usarlo, la población empezó a usarlo, es una cosa que tampoco se ha medido y amerita un gran estudio. Automedicado, ¿no? Automedicado y encima medicado por los mismos médicos y por el Ministerio de Salud, que sacó la norma después. Pero su primera observación, que la dijo a nivel nacional, ¿cuándo fue? Claro, a eso voy. Usamos todo abril. Todo abril vino nuestro pico máximo de muertos, sucedió el 2 y 3 de mayo. Y a partir de ahí empezó a descender nuestra curva. Cuando empezamos nosotros ya quincena de mayo, estábamos convencidos en la realidad, pero eso es difícil porque para nosotros no podíamos hacer un estudio mientras estábamos abaciados por pacientes, pero nuestra observación era clara. Pero están sus audios archivados, nosotros los recordamos. A mediados de mayo. Así es. Y ahí para nosotros era claro que en el transcurso de ver esos pacientes, nos percatamos que todos tomaban exactamente lo mismo. Ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, y no cambiaba absolutamente nada. Si ese medicamento siquiera, yo a veces lo pongo así, siquiera disminuiría en un 10% los muertos, Perú estaría a media tabla a nivel mundial. Entonces le quiero hacer una pregunta doctor, le quiero hacer una pregunta que es fuerte, doctor. No sé si la quiera contestar. Doctor, ¿usted piensa de que parte de la gran mortalidad que tiene el Perú sea por el uso de estos medicamentos? Yo estoy convencido de eso, doctor Huerta, y lo digo en cada charla que puedo. Nosotros es muy probable que hayamos hecho muchísimo daño con estos medicamentos que decidimos usar con entusiasmo. Y me justifico diciendo que en ese momento todo el mundo lo hizo, pero habría que retroceder, Había un momento en que había que dar marcha atrás, como lo hicieron muchos países del mundo. Nuestro error
es la persistencia en el error y no saber reconocer, no saber dar marcha atrás. Eso ya colinda ahora con mucho daño. Hay gente que tiene que responder más adelante por esta persistencia, esta obsesión con estos medicamentos. Bueno, Pero, acá tiene la doctor palabra Celis, si me entonces la permite. señora ministra de Salud, tiene la palabra el señor presidente de la Exacto. República y la señora Fiorella Molinelli tiene la palabra para que Bueno, explique pero- bien por qué ha retirado Claro, a la jefa Fiorella de esto. Sí, doctor, Fiorella Molinelli ya habló y lo que ha dicho es que la razón por la que destituyó a la doctora Patricia Pimentel es porque no le pareció muy riguroso el marco teórico del El estudio. y que este estudio confunde a la población. La población hace rato está confundida y le Completamente. corresponde, como usted bien dice, al Ministerio de Salud, que es el ente rector, zanjar este tema, porque de lo contrario más personas van a morir. Estamos hablando de vidas. Ahora, yo me quería referir a esta especulación del doctor Celis, que no es tan descabellada. El hecho de que se haya colocado millones de soles para comprar estas medicinas, sí, pues lamentablemente yo no sé cómo será en los aspectos burocráticos, si estos se pueden retrotraer, qué responsabilidad penal, administrativa tendrían las autoridades, pero nuevamente estamos hablando de vidas y no puedo evitar pensar también en el uso de las pruebas serológicas, ¿no? Que también se insiste en eso, a pesar de que la comunidad científica, la misma OMS, ha dicho que no sirven para diagnosticar. ¿No será también que ahí hay compras millonarias que ya no pueden detenerse y se justifica su uso de esta manera? Muy penoso Podría ser. todo, doctor Huerta, Ya verás. doctor Celis, porque Mabel habla acertadamente de sanciones y de un código penal, pero ¿quién le devuelve al ser querido a esa familia que entregó su confianza precisamente a Salud, cuya presidenta es Fiorella Molinelli? Entiendo que en el organigrama es un cargo de confianza, pero estamos hablando de vida o muerte y el mundo entero. Yo recuerdo lo que venía de Francia y de Estados Unidos, a pesar del obcecado que es Donald Trump, de parar con la ivermectina. Y acá tenemos un testimonio en Iquitos, una de las zonas más castigadas, que le agradecemos lo claro y lo directo que es el doctor Celis, porque la verdad es una sola. Si se ha comprado una cantidad desproporcionada de ivermectina, ¿por qué seguir matando gente con eso? Si la observación decía que aceleraba el desenlace, ¿por qué no pararlo por lo menos? No, acá lo que nos están comunicando, doctor, y es penosísimo, es te despido, porque ese es un Exacto. cargo de confianza. Todo, digamos, todo buen gerente, todo buen, dice, caramba, si esto está haciendo daño a mi gente, yo voy a pararlo. Pero no, ella despide a quien hace el estudio. Y luego trata de desacreditar el estudio científico. Eso no está bien. Acá la ministra de Salud tiene la palabra, el presidente de la República tiene la palabra. Mientras tanto, no permitamos que más peruanos se sigan complicando o sigan muriendo por usar estas medicinas inútiles. Es doctor Celis, si nos puede acompañar en el siguiente bloque, por favor. Gracias. Claro. Regresamos. Se presentó un estudio sobre el uso de la hidroxicloroquina, la acitromicina y la ivermectina y demuestra que los pacientes que han utilizado estos medicamentos en las primeras 48 horas han registrado más riesgos de fallecer durante la hospitalización. ¿Qué quiere decir? Que estas medicinas que han sido utilizadas durante toda la pandemia no son útiles. Luego de la publicación de este estudio, la jefa de este equipo de investigadores fue despedida por la presidenta de Salud, la señora Fiorella Molinelli, quien esta mañana, al lado del presidente Vizcarra, dijo que le había retirado la confianza y que no había presentado esta prueba, esta evaluación, el debido rigor científico. Pero el presidente Vizcarra también habló. Vamos a escuchar qué dijo al respecto. Todos sabemos que esta es una enfermedad nueva. No existe ahorita, en este momento, ciencia exacta para saber cuál es el tratamiento. Estamos en un proceso permanente de investigación
como lo está haciendo todos los países del mundo. Y entonces hay que hacer esos análisis con rigurosidad, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Pero se le habría dicho a esta funcionaria que no dé declaraciones? Mira, a nadie se le impide dar declaraciones sobre ese tema. En todo caso, averiguaremos con mayor detalle. Gracias. Muchas gracias. Y la pregunta es, ¿lo que dice el presidente Vizcarra es correcto? ¿No existe ciencia exacta? Yo quisiera saber cuáles son las opiniones del doctor Huerta y el doctor Celis que nos acompaña. Sí, le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo del Hospital de Iquitos. Doctor Celis, ¿qué reacción tiene ante lo que ha dicho el presidente? No es cierto, ¿no? O sea, esto era cierto en abril. Hay mucho de lo que se dice ahora que era cierto en abril. Que usamos medicamentos, por ejemplo, que tenían efectividad en un estudio in vitro o que tenían efectividad en un grupo de 20 personas, y eso lo quisimos extrapolar a los pacientes. Eso era verdad en abril. Hoy día hay ensayos clínicos aleatorizados, el más alto nivel de evidencia que se puede tener sobre ciertos medicamentos. El lugar que le corresponde a la dexametasona, por ejemplo. El sitio que le corresponde al oxígeno, el sitio que le corresponde al remdesivir y a otros medicamentos. Entonces no se puede decir que no se ha avanzado nada. Nosotros estamos como estaban muchos países en abril. Mientras se morían muchísima gente en Iquitos, así está el mismo discurso de abril. No es cierto. Hay muchísimos avances que se han hecho. Exacto. Y la tenemos muchísimo más clara ahora. Exactamente. Yo estoy completamente de acuerdo, doctor, con lo que usted dice. Eso era en abril. Ahora ya sabemos de que estos medicamentos no solamente son inútiles, como dijo Mabel, sino son dañinos también. Y con respecto, cuando un periodista le pregunta, pero le han dicho a la doctora Pimentel que no hable, he dicho, no, bueno, habrá que ver. Mira, Mabel, Mauricio, el texto de esta resolución que firma la señora Fiorella Molinelli en su resolución número 2. Dice: la mencionada trabajadora se encuentra obligada a guardar la debida reserva respecto de los asuntos y o información a la cual haya tenido acceso, así como acatar las demás prohibiciones señaladas en la Ley 27588 bajo sanción de inhabilitación para prestar servicios al Estado y sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a las que hubiera lugar. ¡Qué bárbaro! Es mordaza. Es una mordaza. Bueno, ahí está la Ahora, respuesta. Uno podría entender que, claro, al ser un puesto de confianza, al tratarse de temas delicados, cuando uno firma un contrato, pues hay una cláusula al respecto. Claro. Pero estamos hablando de la vida y la muerte de miles y miles de peruanos, porque con esto no solamente es un asunto de los asegurados que se van a atender a los hospitales de salud, son todos los que están dentro del sistema de salud, los que han tomado, inclusive los que se automedicaban confiando en las disposiciones de MINSA. Exactamente. Ahora, doctor, hay una cifra que ya está escrita y que no se puede alterar, y lo importante es reaccionar y preguntarnos por qué llegamos a tener el mayor índice de mortalidad del mundo. Y las respuestas en una línea de tiempo con objetividad aparecen, ¿no? Una la ha mencionado el doctor Celis, que está absolutamente autorizado en base a su experiencia, a su observación, es una medicación errática, y la reacción de la señora Molinelli, en vez de aceptarlo, evade callando a la funcionaria. Entonces, si nos equivocamos en la medicación y negamos el error, estamos condenados a repetir errores en lo sucesivo, ¿no? Así es. La cifra existe y nadie la puede negar. ¿Cuál es el país que tiene el mayor índice de mortalidad dentro de la pandemia? Perú. ¿Qué errores hemos cometido? Es momento de hablar de lo que no hicimos bien para aprender. Exacto, sobre todo porque se viene una segunda ola, Mauricio, que tarde o temprano va a llegar. En los 2 minutos que tenemos de programa, Mauricio, con tu permiso, quisiera pedirle al doctor Celis que nos diga. Doctor Celis, por favor, dígale a nuestros oyentes con respecto a COVID-19 y uso de medicinas. ¿Qué deben tomar y qué no deben tomar, doctor Celis? Bueno, primero que esta pandemia nos ha enseñado que las decisiones que tomamos en el comienzo de abril han sido equivocadas y que hace tiempo se debió retroceder y decirle a todo peruano
que la hidroxicloroquina, la citromicina y la ivermectina, señor, señora, no le van a salvar de nada. Es más, le va a confundir a su médico, como lo hizo con nosotros. Y ahora con estos nuevos estudios que están saliendo, hasta le pueden agravar y empujar a usted a la UCI o a la muerte. Ese mensaje tiene que quedar claro porque ya no hay dudas. No solamente es este estudio, por favor. No solamente es este buen estudio que ha hecho el IESI, sino que hay una serie de estudios en todo el mundo que avalan esto que decimos nosotros. Y hay que sincerarle a las personas. Nadie sale porque aparentemente tienen miedo de decirle. Yo ahora no tengo miedo a mis pacientes. Digo, señora, no hay tratamiento en los primeros 5 o 7 días. Y cada vez que usted toma algo más, es muy probable que ese medicamento no solamente no sirva, sino que me confunda a mí que soy su médico. Y además, es probable que le empeore. Ese mensaje, ese aprendizaje, no puede ser que seamos uno de los países que más se está demorando en decirle a las personas. Eso sería, doctor Guarda. Muy bien, entonces no tomar acitromicina, no tomar hidroxicloroquina, no tomar ivermectina. Ese es el mensaje claro y directo que le tenemos que dar a nuestros oyentes. Doctor Juan Carlos Celis, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias, doctor Guarda. Y es muy cierto, gracias, Mabel, gracias, desde Mauricio. mayo, Gracias. desde junio ya nos estuvo diciendo todo este tipo de cosas. Gracias, doctor. Doctor, y otro Mabel, punto Mauricio, que ahí está la mencionó cosa. Mabel, Mira. antes de que se vaya en los segundos que quedan, Sí. nos consta que se siguen usando las serológicas como moleculares, y cuando usted, doctor Huerta, confronta a una autoridad municipal y le hace ver por qué usa las serológicas como moleculares, la autoridad municipal le responde que hay una disposición del Ministerio de Salud que lo avala. Exacto. Está mal, pues, está mal la cosa. Acá la señora Massetti tendría que responderlo por todos estos asuntos. Y me preocupa mucho esto, porque acá, como Mabel dijo, esto es cuestión de vida o muerte. Acá la gente está sufriendo por el uso indebido de estos medicamentos. Mabel, Mauricio. Muy bien, vamos a la los pausa titulares. y vamos a continuar con este tema a lo largo de nuestra programación. Es cosa seria, es muy importante y las aclaraciones de la señora Fiorella Molinelli no han sido suficientes. Así que nuestra esperanza es que el ente rector en asuntos de salud, el Ministerio de Salud, la ministra Pilar Massetti, diga algo al respecto, a los resultados de este estudio tan importante. Titulares y regresamos.